Despierta ahora. 7 oraciones oscuras que cambiarán tu vida para siempre. ¿Estás listo? La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Miguel, y con ella llegó la bruma oscura y densa, que envolvía cada rincón como un manto de misterio. Los aldeanos susurraban en las esquinas, miradas furtivas hacia la antigua casa de la esquina, donde se decía que sucedían cosas extrañas. Se hablaba de figuras que se asomaban a las ventanas, pero cuando alguien se atrevía a acercarse, todo se desvanecía en un parpadeo. Esa noche un grito desgarrador rompió el silencio, rebotando en las paredes desgastadas del pueblo. Algo inusitado estaba sucediendo, y el aire vibraba con la tensión de lo desconocido. ¿Quién era el valiente que iría a investigar? La gente miraba de reojo, el sudor les corría por la frente al imaginar remolinos de sombras en la oscuridad. Cada año, en esa misma fecha, se contaba de un niño que desapareció en la niebla, su risa convirtiéndose en un eco que aún resonaba entre los pasillos vacíos. Las leyendas decían que un antiguo espíritu guardaba secretos que podrían revelarse solo en la noche más fría del año. Sus ojos fijos en las sombras parecían reclamar justicia. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, con las puertas crujientes como advertencias y las ventanas cubiertas de polvo que escondían más de lo que mostraban. En este instante el viento silbaba, llevando consigo un murmullo que solo algunos podían entender, un lamento de aquellos que habían cruzado el límite de lo que es real, y lo que no. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desenfocado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De vuelta en San Miguel, el silencio se hacía insostenible, un loro que repetía palabras olvidadas sobre los espíritus antiguos, cada frase era como un aviso más sobre lo que podría venir. Un grupo de jóvenes decidió que aquella noche era perfecta para entrar y descubrir la verdad. Con linternas titilando, avanzaron hacia la puerta de la casa. Las sombras parecían alargarse, bailando a su alrededor, y el corazón de uno de ellos latía como un tambor de guerra. ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de desenterrar? ¿Habría algo más allá de la niebla, algo que cambiaría sus vidas para siempre? La puerta crujió con un quejido ominoso al ser empujada por el grupo. El aire dentro era gélido, como si la casa hubiera absorbido el frío de la noche misma. La linterna de Julián iluminó el vestíbulo, revelando paredes cubiertas de polvo y telarañas que parecían susurrar secretos ancestrales. El ruido de sus pies resonaba contra el suelo de madera, como si la casa estuviera respondiendo a su presencia. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró Clara, con un leve temblor en su voz. ¿Por qué no escuchamos a la gente del pueblo? Porque tenemos que saber la verdad, dijo Alejandro, atrayendo la atención del grupo. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Mientras avanzaban, la luz de la linterna parpadeó, un eco de su propia ansiedad. En una esquina, un viejo espejo oxidado capturó su reflejo, distorsionando sus rasgos y proyectando sombras inquietantes en las paredes. La sensación de que alguien más los estaba observando comenzó a crecer en el pecho de todos. De repente, un sonido sibilante rompió el silencio, como un susurro adentrándose en sus mentes. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Todos se detuvieron, conteniendo la respiración. Había algo allí, una presencia que se hacía palpable, y su valentía comenzaba a desvanecerse. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta los invitaba a profundizar en ese mundo aterrador, un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Julián, con un gesto decidido, se acercó a la puerta. El aire cargado parecía atraparlo, empujándolo hacia adelante. «Esperen», gritó Alejandro, temiendo lo que pudieran encontrar. «No deberíamos separarnos». De más y tarde, Julián empujó la puerta y dejó que una brisa helada se colara. Al otro lado, la habitación estaba casi completamente a oscuras, pero a través de la luz titilante de la linterna, pudieron distinguir los contornos de muebles cubiertos de mantas. A medida que avanzaban, el murmullo se intensificó, sonando como un canto lejano, arrastrándolos más adentro. «Esto no está bien», dijo Clara, con su mirada fija en la penumbra. «Deberíamos volver»,
pero justo en ese momento, un oscuro destello pasó volando frente a ellos, dejando un rastro de un susurro escalofriante. ¿Quién está ahí?, llamó Julián, su voz quebrándose con el miedo. La respuesta llegó en forma de un eco que resonó en toda la casa, pronunciando nombres olvidados, palabras que deseaban permanecer sepultadas en la memoria. El aire se tornó aún más frío, y los susurros comenzaron a formar frases que chocaban con la realidad. «Es él. El niño del que hablaban», exclamó Sofía, mientras todos se giraban, paralizados. Un silencio pesado envolvió al grupo, el tipo de silencio que se apodera de aquellos que ya saben que han cruzado una línea. Pero un nuevo grito resonó desde el fondo de la casa, distinto al de antes. Esta vez era desesperación pura, dolorosa y cruda. «¿Qué es eso?», gritó Alejandro, respirando de manera irregular. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y de repente, un haz de luz iluminó a una figura espectral al final del pasillo. En el rostro infantil podía verse la tristeza de un alma perdida, una mirada que buscaba algo que nunca encontraría. «¿Alguien me puede ayudar?», preguntó la figura. Fue entonces cuando comprendieron que este niño no solo estaba pidiendo ayuda, estaba reclamando su propia historia. El grupo se miró, la incertidumbre palpable en el aire. La pregunta era clara: ¿se atreverían a acercarse y descubrir la verdad detrás de esa mirada perdida, o escaparían de una historia que podría consumirlos para siempre? La niebla en el exterior se espesaba y parecía apretarse alrededor de la casa, mientras una sombra oscura se abalanzaba hacia ellos desde el camino. ¿Estaban realmente preparados para lo que se venía? La figura del niño continuó flotando ante ellos, su rostro pálido iluminado por la luz temblorosa de la linterna. Sus ojos grandes y vacíos parecían atravesar sus almas, como si les preguntara si estaban dispuestos a cargar con su sufrimiento. El aire se llenó de un silencio espeso, y la inquietud latente comenzó a intensificarse en los corazones de cada uno. «No podemos dejarlo aquí», dijo Clara, con una determinación que no sabía de dónde provenía. «Si está llamando, tal vez haya una razón». «¿Y si es una trampa?», interrumpió Sofía, su voz temblorosa. «¿Y si nos quiere llevar a algo peor?». El niño, al escuchar su duda, se mostró aún más angustiado. «Ayúdenme», su grito resonó como un eco distante, arrastrando dolor y desesperación. Fue un grito que atravesó lo tangible, desnudando sus temores más profundos. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se tornaba más opresiva. El grupo se sintió dividido, atrapado entre la curiosidad de acercarse y el instinto de huir. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como si el mismo espacio estuviese siendo reclamado por algo más oscuro. «No tenemos tiempo, ¿y si no podemos salir?». «Julián», gritó Alejandro intentando retenerlo. «Ven de regreso», pero Julián, bajando la linterna hacia el niño, no podía apartar la mirada de su súplica. La imagen de aquel pequeño sufriendo infravaloraba su instinto de supervivencia. En su mente la pregunta giraba como un torbellino: ¿qué de su propia historia estaban arriesgando al ignorar lo que estaba frente a ellos? Justo entonces, lo que antes parecía ser un lamento lejano se convirtió en una avalancha de susurros. «La casa quiere saber. La casa quiere saber», repetían cada vez más alto, envolviendo su ser en un torbellino de incertidumbre y terror. El niño, con su voz desgarradora, extendió su mano. En su rostro asomaba una mezcla de angustia y esperanza. «Por favor. No me dejen aquí». Las paredes comenzaron a crujir, el suelo temblaba como si la misma casa estuviera viva, molestando con cada palabra que brotaba de los labios del niño. Una oscuridad comenzó a descender, cubriendo el área alrededor de ellos, y la habitación se tornó un laberinto de sombras inquietantes. «Decidan ya», gritó Alejandro antes de que el terror reinante se apoderara de ellos. «¿Lo seguimos o nos marchamos?». En ese instante el suelo se iluminó por un breve destello, revelando iconos grabados en la madera, símbolos que parecían contar una historia antigua, dolorosa y atrapada entre esos muros. Clara, al notar los símbolos, sintió como el frío se hundía más que nunca en su pecho, escalofríos recorriendo su espalda. El niño dejó caer su mano, y algo en su rostro cambió. «Este es su último aviso», dijo. «Si se van, no volverán a saber de mí ni de ustedes». La tensión era insostenible. La decisión tenía que tomarse y el tiempo se desmoronaba como un castillo de naipes ante una tormenta. Con una decisión que les cambiaría la vida para siempre, el grupo se acercó un paso más hacia el niño, aceptando que ya no había vuelta atrás, pero justo cuando estaban a punto de tomar su decisión, un grito ensordecedor resonó desde lo profundo de la casa.
Y el aire se llenó de un terror desconocido. El eco del grito no solo aterrorizó sus corazones, parecía cómplice de su elección. La sombra que se abalanzaba sobre ellos creció a su alrededor, y por un instante todos sintieron que la casa misma los engullía. ¿Se convertirían en parte de la historia que trataban de descubrir, o esa historia los consumiría por completo? Clara sintió un nudo en la garganta. El aire se tornó helado, y el grito que resonaba parecía arrastrar consigo fragmentos de sus memorias más oscuras. Sin pensar, dio un paso hacia el niño, pero la casa pareció vibrar, como si la advertencia resonara en sus paredes y las sombras se agitaran con furia. Julián, regresa, gritó Sofía, un tono de pánico brotó de su voz mientras el eco de su propia desesperación volvía en ondas hacia ella. Pero Julián, aún bajo el hechizo del pequeño espectro, dio otro paso adelante. En un instante otro grito, este más desgarrador, surgió del fondo de la casa, como un rayo que partió la oscuridad, dejando una estela de terror palpable. Eran voces que clamaban, que suplicaban, que prometían respuestas a cambio de un precio desconocido. La luz de la linterna titilando pareció hacer eco de la lucha entre la esperanza y el terror que se cernía sobre ellos. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por un niño?, preguntó Clara en voz baja, aunque su corazón ya había tomado una decisión. Pero antes de que pudieran contestar, un ruido sordo como el crujir de huesos comenzó a emanar desde el suelo. Las tablas chirriaron ominosamente y la casa, atrapando el aire en un abrazo frío y sofocante, pareció cobrar vida propia. Las sombras danzantes se hicieron más densas, entrelazadas, formaron figuras grotescas que avanzaban lentamente hacia el grupo. Ayúdenme, el niño suplicó de nuevo, su tono ahora mezclado con un miedo palpable. Era como si el espacio entre ellos se estrechara, como si la propia esencia de la casa intentara dividirlos, señalarles que no tenían más tiempo. Clara sintió una punzada en su pecho, y con un acto reflejo alargó la mano hacia Julián, con la esperanza de que su vínculo humano fuese más poderoso que lo que los rodeaba. Pero al cruzar el espacio un estruendo sacudió el suelo, y en un giro de eventos el niño desapareció de su vista, sumido en un torbellino de sombras. No, gritó Julián con la voz desbordada de una angustia que contagiaba a todos. La casa exhaló un suspiro inquietante, y el silencio que siguió fue abrumador. Algo antiguo y profundo pareció despertar, y desde lo más profundo de sus cimientos, una voz poderosa respondió con eco ominoso: el tiempo se agota. ¿Están listos para enfrentar la verdad? Todos se miraron, la incertidumbre tachonada de miedo y decisión los atravesaba. Clara sintió como cada uno de ellos se convertía en parte de un destino común, un vínculo del que no podrían desengancharse. La oscuridad no solo amenazaba con tragarlos, también prometía revelaciones que harían temblar hasta el fondo de sus corazones. ¿Sería el niño la clave para desentrañar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre? A medida que sus corazones latían en un ritmo frenético y la casa seguía palpitando, la decisión llegó con fuerza: debemos avanzar. Pero en el momento en que dieron su siguiente paso, un color rojo como la sangre bañó las paredes, y la risa de un ser ancestral resonó entre las sombras. Era un eco antiguo que pronto les revelaría que no todo lo que surge de la oscuridad está destinado a ser salvado, y que en su búsqueda por la verdad, despertarían algo que quizás jamás hubieran querido encontrar. El aire se volvió aún más denso, como si la casa estuviese hecha de pesadillas. Clara sintió que los latidos de su corazón competían con el eco de la risa macabra que se resonaba en las paredes. Las figuras en las sombras se cernían sobre ellos, y Clara se dio cuenta de que no eran meras ilusiones, eran manifestaciones de los temores más profundos de los presentes. «Avancemos», exclamó Julián apretando los puños, una chispa de determinación resplandeciendo en sus ojos, aunque el pánico seguía corriendo por sus venas. Sin embargo, sus palabras sonaron más como un llamado de guerra frente a un enemigo invisible que como un acto de valentía. Cuando dieron el siguiente paso, el suelo se desgarró bajo sus pies, revelando una hendidura oscura que parecía extenderse hacia lo infinito. Sus rostros, iluminados vagamente por la linterna, reflejaban el horror de lo que podrían encontrar allí. En ese momento, a lo lejos, detrás de la risa, otro grito resonó, uno que parecía pertenecer a otro niño, más frágil, más asustado. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, su voz temblorosa como una hoja en otoño. Cada palabra parecía romper el silencio, cada sílaba una súplica para que no fueran demasiado tarde. Clara respiró profundamente, decidido a no dejarse arrastrar por el desespero. Sin embargo, algo en el fondo de su ser la detenía,
¿y si el niño espectro y el grito distante eran parte de un mismo ciclo interminable? ¿Qué sucedería si no eran las víctimas, sino las armas? El aire pareció vibrar nuevamente, el mismo eco resonó con mayor fuerza. La verdad es liberadora, pero también despiadada. Así que elijan, ¿quieren conocer la oscuridad completa, o prefieren la ignorancia del día? Ante esa elección, Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. En un instante las luces parpadearon, y las sombras se acercaron a ellos con más ímpetu, como si la casa misma estuviera a punto de engullirlos. Ella supo que el momento había llegado, y una decisión se cernía sobre ellos: el precio de la verdad podría ser demasiado alto. Con su voz al borde del quiebre, Clara dio un paso hacia adelante, desafiando a la oscuridad. Pero cuando sus ojos se encontraron con el abismo, comprendió que algo en su interior se había roto. Mientras la casa resonaba con un grito de júbilo, Clara se preguntó si aún había tiempo para escapar, o si la única salida era un sacrificio desgarrador. El eco del grito se desvaneció lentamente, dejando una pregunta en el aire: ¿podrían deshacer el ciclo de sombras, o quedarían atrapados para siempre en la sed del horror? El suelo crujía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera ansiosa por devorarlos. Clara sintió que su corazón latía con más fuerza. Cada golpe parecía una advertencia, un llamado de atención a la realidad en la que se encontraban atrapados. La risa resonaba cada vez más, envolviendo el espacio con una marea de locura que parecía querer arrastrarlos a las profundidades. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Julián, su voz apenas un susurro, como si temiera que el eco de sus palabras pudiera invocar algo aún más oscuro. La mirada de Sofía, llena de desesperanza, no hacía más que aumentar la sensación de urgencia. Clara se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba luchando contra su propio demonio, y ese demonio no era otro que el miedo. De repente, un grito agudo atravesó el aire, como un cuchillo afilado. Era el mismo lamento infantil que habían escuchado antes, un sonido que terriblemente se sentía más cercano. Clara se estremeció, era un llamado desesperado que hacía eco de la angustia en su interior, un reflejo de su propia lucha por entender lo que estaba en juego. «Debemos ir», gritó Clara, mientras sus piernas se movían casi por instinto. Pero antes de que pudieran avanzar, una sombra gruesa emergió del rincón más oscuro de la habitación, tomando forma. Una figura borrosa, con ojos brillantes que chisporroteaban en la penumbra, se interpuso entre ellos y la salida. «¿Por qué huyes de la verdad?», preguntó la sombra, su voz era un susurro etéreo que retumbaba en la mente de todos, desgarrando la frágil muralla de su valentía. Clara se sintió atrapada, su cuerpo tenso como un arco, mientras contemplaba la figura. «No somos tus enemigos», exclamó Julián, su voz temblando. Pero la sombra sonrió, retractando su forma en un giro inquietante. La risa se reinició, ahora llena de burla, ampliándose en un crescendo aterrador. Clara enmudeció, sintiendo como su determinación se evaporaba en el aire espeso. «El tiempo se agota y la hora de la verdad se acerca», dijo la sombra en un tono gélido, y Clara se dio cuenta de que estaban en un juego del que no comprendían las reglas. Un juego donde la elección se convertía en condena, y sus secretos pronto saldrían a la luz. A medida que la figura se disolvía en una nube oscura, Clara sintió la presión del tiempo y el miedo aplastarla. Una pregunta ardía en su mente: ¿qué precio tendrían que pagar para salir de aquel laberinto de horror? La casa rugía, como si estuviera ansiosa por revelar lo que habían intentado esconder, y el eco de la risa se transformó en una promesa terrible: lo peor estaba por venir. Y en ese instante el suelo tembló nuevamente, abriendo una nueva hendidura hacia lo desconocido, un oscuro abismo que parecía esperar. ¿Sería el final de su viaje o apenas el comienzo de un nuevo horror? El abismo se abrió como un monstruo hambriento, un agujero negro que devoraba la luz y el aire, y todo lo que Clara podía sentir era el pánico brotando como un fuego incontrolable en su pecho. «Vamos», gritó Julián, tomando la mano de Sofía y arrastrándola hacia atrás, pero Clara se quedó paralizada, atrapada entre la tentación de saltar al vacío y la necesidad de mantenerse firme en el suelo crujiente. La risa burlesca resonaba en su mente, un eco siniestro que parecía burlarse de su impotencia. La figura que había desaparecido aún dejaba una sensación de frío en el aire, como si el mal mismo hubiera marcado su territorio. Su corazón latía con más fuerza, cada pulso un tambor que retumbaba en sus oídos, y de repente, el grito infantil se tornó en una cacofonía de lamentos, cada nota más angustiante que la anterior. La puerta que habían dejado atrás se cerró de golpe, como un golpe en el estómago, y el humo oscuro comenzó a filtrarse por las grietas del suelo, envolviendo el cuarto en un abrazo opresivo.
¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz temblando apenas por encima del bullicio de su propio miedo. Debemos enfrentarlo, respondió Clara, sintiendo que la determinación bloqueaba el terror aunque solo fuera por un instante. Con un paso hacia adelante sus pies se sentaron firmes sobre la madera crujiente. La sombra podría ser una ilusión, un juego de la locura, pero había algo en aquella presencia que emanaba poder. Poder que a su vez la llenaba de una extraña arrobo. Mientras la risa se intensificaba, la sala comenzó a girar, las paredes se acercaban como una trampa mortal y Clara comprendió que no podía escapar de lo que eran. Sus secretos, sus sombras, todo lo que habían mantenido bajo llave iba a salir a la luz, y ese era el precio que debían pagar. Era una verdad amarga, pero la única salida estaba en enfrentarse al terror que vivía dentro de ellos. El tiempo se fue desgastando como arena en un reloj, y justo cuando pensaron que todo estaba perdido, una voz retumbó dentro de sus mentes. La misma melodía del grito infantil, clara y decidida: la verdad te liberará, pero antes de que pudieran descifrar lo que eso significaba, el suelo se partió más rápido y más violentamente. Una corriente de aire helado brotó del abismo, portando consigo ecos de sus miedos más profundos. No, suplicó Julián aferrándose a Sofía y Clara, pero la corriente se los llevó arrastrándolos hacia la oscuridad. Sintiéndose desvanecer, Clara se preguntó si se estaban moviendo hacia la liberación o a un infierno aún peor. Las luces titilaban una última vez antes de apagarse, dejando tras de sí un silencio abrumador. ¿Serían capaces de enfrentar sus demonios, o el abismo se tragaría no solo su sentido de sí mismos, sino también sus almas? El vacío los envolvió en un torbellino helado, y en medio de la oscuridad, el tiempo parecía haberse detenido. Clara sintió como su corazón se aceleraba cada vez más, apretado entre su pecho y el eco de sus pensamientos. ¿Acaso ser capturados por sus propios miedos significaba el final? De repente una luz tenue destelló en la distancia, como una estrella perdida en la noche. Ella no sabía si era una ilusión o una esperanza, pero la atrajo como un imán. Así que aún con las manos temblorosas, comenzó a avanzar hacia esa luz, seguida de Julián y Sofía, quienes presentían que la respuesta a sus angustias estaba más allá de ese fulgor incipiente. A medida que se acercaban, la luz reveló imágenes distorsionadas de su pasado. Vieron fragmentos de momentos tristes, risas perdidas y secretos susurrados que nunca debieron salir a la luz. El abismo había cambiado, ya no era un simple pozo oscuro, sino un espejo de sus almas, reflejando lo que temían enfrentar. Debemos hacerlo, dijo Julián con voz entrecortada, mirándolos a ambos. No podemos huir de quienes somos. Sofía se quedó paralizada ante la revelación, atenazada por un dilema desgarrador. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para enfrentar su verdad? Pero justo en ese instante un grito desgarrador resonó en el aire, un lamento profundo que provenía de lo más oscuro del abismo. Era el llamado de un niño, y en sus lamentos se encontraba una conexión que los unió a todos. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que había algo más grande en juego, la libertad de sus fantasmas y la salvación de aquel niño atrapado en sus condenas. Vamos, gritó con una determinación renovada, sin saber si se lanzaría al abismo o si allí, en la luz, encontrarían la única verdad que podría salvarlos a todos. En ese momento excepcional, la luz se intensificó y el frío del abismo se disipó. Sin embargo, al darse vuelta, algo oscuro se arrastraba detrás de ellos. Sus sombras habían cobrado vida, incesantes y hambrientas, listas para consumir todo lo que quedara de ellos. ¿Acaso sus decisiones eran suficientes para liberarse? ¿O tendrían que enfrentarse a lo que llevaban dentro para salvar al niño, y a sí mismos? La luz se desvaneció en un parpadeo, y el frío volvió a envolverlos. Sofía dio un paso atrás, aterrorizada por las sombras que se acercaban, como serpientes en la oscuridad. La presión en su pecho aumentaba, como si cada lamento del niño atrapado fuera una cadena que la unía a sus propios miedos. Con una mezcla de desesperación y valentía, se giró hacia Julián y Clara. Debemos decidir, exclamó, su voz parecía resonar con ecos de angustia. No podemos quedarnos aquí. Julián la miró, su rostro pálido pero decidido. Sabía que no podía permitir que las sombras los atraparan. Tenía que encontrar el camino, pero para ello, primero debía enfrentar su propio pasado. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo como aquel aire helado lo llenaba de una combinación de terror y resolución. A su alrededor, las sombras tomaron forma. Huellas de su niñez, fallos, secretos inconfesables, todo lo que había guardado bajo llave. La aterradora claridad de aquellas visiones le sacudió el alma,
el niño perdido, perdido de nuevo. ¿Acaso no era el mismo ese niño? No podemos dejar que nos consuma, gritó Clara apretando los puños. Fue un grito que resonó en la oscuridad, una chispa de esperanza en el caótico abismo de su propio ser. Las sombras se detuvieron por un momento como si esas palabras tuvieran el poder de frenar su voracidad. Pero de pronto un grito más fuerte que el anterior surgió del abismo, un grito que resonó en sus corazones y amenazó con vencerlos. Por favor, suplicó el niño. Su voz, aunque distante, se sentía cercana, como un eco de su propia vulnerabilidad. Ayúdenme, Clara decidió que ya no podía mirar hacia otro lado. Ella debía saltar al abismo, o lo que quedara de él. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la luz, sintiendo que el abismo la absorbía. Pero en ese momento un par de manos la sujetaron, evitando que cayera. Eran Julián y Sofía, conectados a ella en ese instante crucial. Aquí no termina, gritó Julián con toda su fuerza, dándole a Clara la confianza que necesitaba. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, un rayo de luz envolvió a los tres, emergiendo entre las sombras. Clara sabía que la verdad se acercaba, al igual que un nuevo horror. Se preguntó si esta luz los liberaría, o si los conduciría a un sufrimiento aún mayor. Y así, en un instante entre el bien y el mal, la luz empezó a moldearse en un rostro familiar, uno que jamás esperaron encontrar allí. Mamá, murmuró Sofía, mientras las sombras amenazaban con extenderse aún más. ¿Qué secretos guardaba esa figura, y a qué precio vendría su rescate? La luz se intensificó y la figura familiar se volvió más clara ante ellos. Sofía parpadeó, los recuerdos la envolvieron como una manta tibia. Era su madre, pero no lucía como en sus memorias felices, su rostro reflejaba tristeza y una pesadez que incluso la luz no podía disipar. Hijos, exclamó con voz suave, pero los ecos del abismo hicieron eco de angustia en su corazón. La verdad está en el sacrificio, las sombras se agitaron, llenando el espacio con un frío glacial. Clara sintió el temblor de las manos de Julián y Sofía apretarse a su alrededor, como los últimos clavos que los anclaban a la vida. Mamá, ¿por qué estás aquí?, preguntó Sofía, su voz quebrada mezcla de esperanza y confusión. La imagen de su madre era un faro, pero también un recordatorio de las cosas que habían pasado. Debes dejarlo ir, respondió su madre, los ojos cansados llenos de lágrimas que nunca se derramaron. La culpa y el miedo los ataron aquí, pero solo el amor puede romper esas cadenas. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, una cacofonía de lamentos de aquellos que una vez conocieron el dolor de la pérdida, transformando sus gritos en una melodía aterradora. Clara lo sintió en sus huesos, la condena de sus propios fracasos. No podemos dejarlo, gritó, pero sabía que el niño no solo era un eco de sus recuerdos, era otra alma atrapada en el mismo ciclo de penurias. ¿Qué hacemos?, preguntó Julián, la determinación brillando en su mirada, los ojos enfocados en la figura familiar, buscando respuestas. Para liberar al niño, deben enfrentar sus propios fantasmas, explicó la madre, su voz resonando como un mantra en el aire. Deben aceptar lo que han temido por tanto tiempo. Solo así podrán encontrar la paz que todos buscamos. El tormento de las sombras aumentó, una presencia aplastante que amenazaba con consumirlos. La risa se volvía cada vez más ensordecedora, retumbando hasta en sus corazones, una manifestación de todo aquello que habían guardado. Pero en medio de esa locura, Clara se sintió más viva que nunca. Miró a Julián y a Sofía, luego a su madre, y tomó una decisión en su interior. Vamos, dijo firmemente. Tenemos que hacerlo juntos. Tomados de la mano, entraron en el abismo, enfrentándose al miedo que acechaba en su interior. Cada paso que daban, las sombras retrocedían, resonando con lamentos que pronto se tornarían en una sinfonía de redención. Las memorias de su niñez, tanto las alegres como las tristes, comenzaron a surgir frente a ellos, haciéndolos tambalear, pero Clara apretó con más fuerza las manos de sus amigos. Se necesitaban, en una explosión de luz, la casa alrededor de ellos comenzó a temblar, las sombras se disolvieron, llevándose consigo secretos que habían estado arrastrando. El niño aparecía ante ellos, su rostro iluminado por la comprensión, como si finalmente hubiera recuperado su voz. Gracias, dijo su voz suave, llenando los corazones de Clara y los demás con una inexplicable paz. Con esa entrega, el niño y los ecos de su historia se disolvieron, y el espacio que antes las sombras dominaban ahora se llenó de luz, un abrazo cálido que reflejaba su lucha, su sacrificio y su amor.
La casa se vació de su oscuro legado, dejando solo el susurro de nuevas historias por contar. Respirando hondo, comenzaron a salir del abismo, hacia el exterior, donde la niebla comenzaba a disiparse. Cuando cruzaron la puerta, un nuevo día despertaba sobre San Miguel. Se encontraron rodeados por un campo lleno de flores, la esperanza brotaba alrededor de ellos como promesas de un futuro. Lo logramos, dijo Sofía, su voz llena de sorpresa y alivio, mientras el sol iluminaba sus rostros. No solo sobrevivimos, también aprendimos, agregó Julián, con una sonrisa que disipa el eco de su antiguo miedo. Clara sintió una presión en su pecho, como un abrazo invisiblemente liberador. Habían enfrentado su pasado, desentrañado la oscuridad y salido a la luz. Aunque la historia de la casa podría ser un eco lejano, cada uno de ellos tenía ahora una nueva historia que contar, la historia del coraje, la amistad y el descubrimiento personal. Entonces, con un nudo en la garganta y una sonrisa fresca, los tres se apoyaron juntos, preparados para abrazar el futuro, dejando atrás las sombras de un pasado que ya no los definía. Pero espera. Estás aquí al final de esta épica historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las futuras aventuras que vendrán. No querrás quedarte afuera, dale like ahora mismo, alimenta el algoritmo y hazte notar. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es importante, hablemos de esto. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y vive la emoción juntos. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad que creamos juntos. Gracias.